Tienes que acercarlo, Cristian. Muchas gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Benavente y a la biblioteca, representada por María José Pérez, su bibliotecaria, por invitarnos este año a poder presentar un libro e incluso a tener una caseta propia en esta feria que siempre habíamos visto con mucha envidia, siempre la habíamos visto como lectores y este año por primera vez estamos como expositores, muy contentos y muy ilusionados. Gracias a Begoña González, que viene a presentar el libro desde Gijón, acaba de llegar, y gracias a todos ustedes por acercarse esta tarde de calor en la que seguro que hay muchos mejores planes. Yo voy a hablar un segundo, me vuelvo a la caseta, pero sí querría presentarles a Begoña González, economista de Gijón y sobre todo investigadora histórica rigurosa, yo creo que con más horas de archivos y bibliotecas que de oficinas y despachos bancarios, tengo la sensación. Fruto de esa pasión como investigadora, fruto de 20 años de investigación, surgen los datos y surge la historia que se refleja en este libro. Una novela histórica de 782 páginas en la que, bueno, el argumento nos lo va a contar y la sinopsis nos lo va a contar Begoña. No es la primera vez que Begoña publica un tema histórico, pero sí es la primera vez que lo hace en novela. Hasta ahora se había decantado por el ensayo, especialmente con un libro publicado por el Real Instituto de Estudios Asturianos sobre Fernando Prieto Mestas, un pastor cabraliego en la Catedral Primada de Toledo. Llega ahora el momento de la novela, precedida de un gran éxito de crítica y de ventas desde que salió en el mes de junio, y nada más. Gracias por venir y los dejo con Begoña, con la autora. Perdona, Begoña, pero tengo que ausentarme para estar en la caseta. Gracias. Buenas tardes a todos. Estoy mirando el reloj para controlar el tiempo, porque me gusta mucho hablar. Cuando me dejan un micrófono y público, pues me puedo tirar mucho rato. Primero, dar las gracias a todos los que están aquí, porque la mayoría, prácticamente la mayoría no me conoce, y eso es para agradecer doblemente que estén aquí en esta tarde, pues participando conmigo en esta presentación de una novelista asturiana que viene aquí a Benavente, gracias a Cristian, a presentar su novela, esta novela de ficción. Como dice Cristian, me dedico a la investigación histórica por pura ficción desde siempre, no podría poner la fecha de comienzo porque siempre desde niña estaba en las bibliotecas indagando o preguntando, buscando testimonios y después investigando. La labor de investigación es maravillosa. Yo esos momentos que me encuentro imbuida en la información, en los manuscritos, en ese ambiente además tan cálido de los archivos, a mí me parece cálido, que aunque pueda parecer frío, donde uno descubre las voces del pasado que nos están hablando en esos manuscritos y legajos. Bueno, pues eran pasajes de la historia que a mí me emocionaban. Me acuerdo cuando pues desarrollé un estudio sobre los autos de fe de la Inquisición, junto a esa información, donde se iba viendo todo el proceso que se iba sucediendo con el reo, ¿no? Como podía terminar en esa hoguera. Bueno, pues nos encontramos con cartas, documentación, testimonios de testigos de los propios reos, maravillosa, y a veces comentarios o frases que son dignas de anotar y de tener reservada como un tesoro, ¿no? Eso fue un poco lo que yo hice, fui imbuirme en todas esas historias que yo me iba encontrando y ir haciendo una recopilación de extractos, de pasajes que a mí me fascinaban, porque además era una forma de expresar los sentimientos de aquella época, de aquellas vivencias que no se podían decir de forma más bonita, y además muy semejante a lo que nos estaba pasando a nosotros también ahora. Los hombres y mujeres del siglo XV y XVI pues sentían lo mismo que nosotros en otro contexto histórico, ¿no? Me parecía que era bonito encajar esas piezas del puzzle que yo iba separando, como una hospitalera atendía a los peregrinos en esa red de hospitales de peregrinos que inundaban toda Castilla y toda España, cómo se regía la hermandad de Caballeros de Santiago con ese cumplimiento de esos votos, cómo era la vida en el interior de las paredes de un monasterio, donde también había voces disidentes, donde también había voces que se alzaban contra las injusticias, esos eremitas que salían al exterior y que terminaban sus días buscando ese refugio espiritual, por ejemplo, en la naturaleza, en vez de entre libros, ¿no? Bueno, pues todos esos pasajes y sobre todo esas controversias que se producían, que son las mismas que se producen ahora, me gustaba, ese trasfondo de humanidad en los legajos que yo veía. Y fui haciendo eso, un acopio de historias que me gustaban. Y un día pues me lancé a la aventura de escribir un relato que encajara todas esas piezas, y el relato empezó siendo encajado con una historia real. Todos los datos que figuran en la novela del siglo son datos extraídos de la historia.
los nombres pues son nombres de ficción, pero realmente cualquier personaje de aquellos que me fui encontrando en los archivos podía ser Muna, podía ser Prisca, podían ser los personajes del siglo. Y para muchos, novela histórica es, por ejemplo, un relato que, bueno, pues que nos narra unas historias reales con personajes reales, ¿verdad? O para otros una novela histórica también puede ser un relato que dentro de un contexto histórico utiliza personajes de ficción. El siglo en realidad son las dos cosas. Yo manejo personajes históricos para centrar al lector en un contexto histórico concreto, porque además eso introduce al lector fácilmente en el momento histórico que se está viviendo, pero después me interesaba más utilizar el personaje anónimo, el personaje pequeño, la historia en minúsculas, como del vasallo, de ese señor feudal que tampoco atesoraba mucho caudal, pero sí exigía y aplicaba su jurisdicción y sus estrategias en la sociedad y luego su poder dominante, ¿no? Bueno, pues todo eso, qué tipo de señores feudales había, los más poderosos, los menos, qué tipo de religiosos había, y todo eso en un contexto histórico además apasionante como fue el descubrimiento de América, porque todo eso nos va a coincidir en el siglo. Por eso el siglo también lleva ese título. El siglo tiene doble acepción. Por un lado estoy hablando de ese cambio temporal, final del siglo XV, comienzo del XVI, y también una terminología que se utilizaba mucho, yo la veía mucho en los archivos, que es salirse del siglo, entrar en el siglo. Cuando alguien abandonaba la carrera eclesiástica, que también se producía, como es el caso de alguna protagonista de la historia, pues lo que hacía era volver al siglo. Lo había dejado para entrar en el convento y ahora volvía al siglo. Lo mismo el que se empeñaba o entraba en una carrera eclesiástica, pues abandonaba el siglo, ¿no? Bueno, pues ese término del siglo nos va a explicar en qué consistía abandonar el siglo, en qué condiciones se vivía y cómo se desarrollaba esa sociedad. Además, una sociedad muy plural, muy diferente, muy desigual, y toda esa humanidad ahí compendiada era la que a mí me interesaba explicar y compendiar en el siglo. Por eso es tan grande, tantas hojas del siglo, porque realmente mi pretensión nunca fue hacer una novela, fue crear un relato en la cocina de mi casa. Cuando terminaba de mis obligaciones, pues voy a hacer una historia que me convenza a mí como investigadora, que realmente tenga los pies en la documentación que yo indagué, investigué, y que creé un hilo conductor que me permitiera el pretexto para poder encajar todas esas piezas que a mí me interesaba explicar. Como un amanuense, por ejemplo, le hablaba a un alumno con ese amor por los libros, por el conocimiento, ¿no? Pues eso aparece en la novela, cómo esa curandera de un hospital de peregrinos aplicaba sus remedios naturales a riesgo de ser acusada por la Inquisición, por ejercer la medicina sin título para aquellos peregrinos, ¿no? Que no iba a volver a ver. Bueno, pues esas vocaciones tan desinteresadas, esa humanidad era la que me interesaba con el siglo, y bueno, se me fue un poco de páginas porque le fui intercalando cada vez más datos, pero todo dentro de ese hilo conductor. Y el hilo conductor en nuestro caso fue Muna, una judía de Toledo, una mujer ferremente y además obstinadamente judía, que no se niega a abandonar esa creencia, a pesar de que su entorno y su familia sí lo hacen por necesidades sociales y por salvar la vida muchas veces. Ella no se niega a hacerlo, y entonces para poder pues vivir y que no ser acusada, pues huye al norte, tiene la posibilidad de poder acompañar a una familia de terratenientes al norte a su servicio para vivir oculta. Y eso es un hecho que sucedió. Realmente está basado en un hecho real, en los Picos de Europa, que es una zona que me toca a mí además en lo familiar. Se constatan, además así se estudió por la Universidad de Oviedo, pues grupúsculos de familias venidas de Toledo, judías, obligadas a vivir aisladas en pueblos de montaña, sin iglesia o iglesia tardía, y vivir ajenos al resto de la sociedad, ¿no? Y así es, así hay familias a día de hoy todavía que descienden de esas familias, conservan su apellido, ellos a lo mejor no lo saben, pero vienen directamente de las familias talmudistas de Toledo. Entonces, bueno, todo ese engranaje, siempre real y siempre con los pies en aquella documentación, fue de lo que yo me serví para escribir esta novela histórica. Y bueno, yo creo que poco más puedo contar, que aúna muchos elementos y que todos, bueno, pues es un ensalzamiento a todos los valores humanos que al fin y al cabo se repiten en nuestra sociedad. Hay momentos de emoción, momentos de miedo, hay momentos de lucha, de injusticias, y es al fin y al cabo una representación de todo lo que sucedía entonces y todavía puede suceder ahora, ¿no? Entonces, ese es el compendio que yo hice aquí. Me puse a señalar aquí unas páginas en concreto, que no suelo yo leer en las presentaciones, pero esta vez me animé a hacerlo, porque un poco para recordar qué pasajes me llegaron a mí al corazón en su momento y quise plasmar aquí. Hay párrafos que son exactos a los que yo me encontré. Creo que no se podía haber dicho más bonito, y entonces yo los transcribí
directamente aquí tal cual. Uno de ellos va a ser este primero hace alusión a Emuna, a esta mujer judía, que después ella tampoco va a ser la única protagonista, inicia la novela ella, pero después ella cederá el paso a nuevos protagonistas como son pues Prisca, una novicia, una mujer de fe, pero que es obligada a abandonar el monasterio por imposición familiar, tiene que contraer un matrimonio que no desea y abandonar los votos. Aparecerá ese eremita que huye a las montañas porque reniega de esa comunidad entre las judías que ve, una comunidad benedictina. Es decir, todos los personajes también adquirirán su protagonismo y entonces Emuna, generacionalmente que es mayor, pues se retira y da paso a estas nuevas generaciones. Pero todos van a confluir en la zona norte, en la zona de Asturias, por un misterio que no se puede desvelar, pero bueno, va a haber ahí un poco de drama, un poco de historia bueno, bastante cruda para un personaje que se desvelará al final, ¿no? y que quizá justifique todos los comportamientos que está teniendo. Entonces, reúna eso, misterio, secreto, porque todo eso hay que conjugarlo sobre todo, porque la finalidad nuestra de los escritores no es dar una lección de historia, no es lo que yo pretendo con el siglo, ni mucho menos, no soy yo nadie para darla, sino acercar esa historia que a mí me conmovía en los archivos al lector. Y para hacerlo no cabe duda que hay que hacerlo de una forma amena, para lectores de ahora, tampoco para lectores de hace 100 años, sino para lectores de ahora, como somos todos, súper mega estimulados todos los días, con series, con telenovelas, con información rápida, y entonces hay que captar pues, el interés y el detenimiento de esa manera, ¿no? Con un diálogo rápido, es un libro más cargado de diálogos, es muy dinámico, aunque se lee fácil, se lee rápidamente, porque se trata de estar dando siempre alicientes al lector, y pasando de un personaje a otro para hacerlo dinámico y no cansa con el mismo tema. Tomamos muchos temas aquí. Pues voy a leer ese fragmento que yo tenía aquí marcado, que me gustaba. Este es el pensamiento que yo os traje, y además es verdad que es impecable, porque es exactamente al que yo encontré allí. Y dice así, es el eremita precisamente, esto lo encontré escrito por un eremita en el margen de un manuscrito que él había escrito, pero este fue un pensamiento que le tocaba más en lo personal y él lo dejó así en un margen quizá para destacarlo del resto, ¿no? Y que lo podamos leer hoy aquí, seguramente. Dice lo siguiente, que ¿por qué vivo en soledad? Pues debe de ser por mi mal natural, mi impaciencia e indignación con mis semejantes, que vivo solitariamente a mi voluntad para vencer la ira. Y sé que al vivir en total ignorancia de las cosas del siglo, desconozco mucho de lo que sucede en él, pero es mejor así. Como dijo San Jerónimo, el bullicio de los pueblos es dañino a los siervos de Dios. ¿Y qué razón tiene? Es difícil entenderse entre las voces de los hombres. Más fácil es hacerlo en estos bosques, entre los gruñidos fieros de las bestias que lo habitan. Ese es un poco el sentimiento del monje, buscando ese refugio espiritual pues, entre árboles y entre animales, ¿no? Y esto es lo que fundamentalmente él escribió en otro papel, que es lo que le movió a marcharse, y dice lo siguiente, ante lo que estaba viendo, observando, persecuciones, delaciones, pues, ultrajes entre la sociedad, dice lo siguiente: estoy seguro de que la divina providencia nos presenta ocasiones de dar el paso para un mejor y más venturoso porvenir, y la mayoría de las veces no las aprovechamos. Los poderosos mandan sobre las familias luchan entre ellas por culpa de sus señores. Todos intentan quitar la vida del otro. ¿Por qué? Hasta los bandidos se creen legitimados para clavar su espada. Bueno, pues todo esto y mucho más ahí en el siglo, está repleto de textos así, pero bueno, todo con una trama dinámica, entretenida, para que sea el reflejo de aquella sociedad y que guste al lector. Yo solo espero que la lean, que la disfruten. Yo la he disfrutado mucho escribiéndola y que les entretenga, sobre todo que pasen un rato entretenido, que es lo que se trata, nada más. Muchas gracias a todos. Y al Ayuntamiento de muchas gracias. Alguna pregunta también la puedo hacer si quiere.